Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estamos en el día 20 de Ramadán. Ayer ya empezamos las noches donde uno empieza a buscar la noche del poder, Laylatul Qadr, y pues buscamos con todavía más energía en los días nones, por ejemplo la noche del 21, que es hoy, la noche del 23, la noche del 25, la noche del 27 y la noche del 29, porque puede, inshallah, cualquiera de estas noches puede ser la noche en que Jibrail alayhi salam recibió el Corán y se lo fue dando a Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de 22, 23 años, ¿no? O sea, Jibrail lo tomó. Como también hay narraciones que también tomó el Torah y el Injil en el mismo tiempo, Wallahu alam. Pero bueno, alhamdulillah, hoy estamos leyendo los musulmanes que tratamos de leer una 30ª parte diaria del Corán para terminarlo en el mes de Ramadán. Estamos leyendo el Juz 20. Y en el Juz 20, que prácticamente es Surat al-Namla, Qasas y Ankabut, que la historia de la hormiga, o sea, de Suleimán, al-Qasas, donde hay varios relatos, se llama al-Qasas, las historias. Al-Qasas son cuentos de los profetas, y también al-Ankabut, que es la araña. El profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba de diferentes secciones del Corán, ¿no? Hablaba del Tiwal, los capítulos largos, ¿no? Que están al principio generalmente, y hablaba del Masanna, y hablaba de, o sea, esos capítulos más cortos, mencionados mucho, al-Mufassal, pero hablaba también del Mi'in, de aquellos capítulos que tienen como 100 versos, y eso yo recomiendo mucho a los hermanos que se están afirmando en el Din, o nuevos musulmanes, o gente que está conociendo el Corán, que lean, por ejemplo, de Surat al-Yunus, que es la Sura 10, si no me equivoco, hasta la Sura 35, que son capítulos que te puedes leer en un ratito, como de 100 versos, y te va dando un entendimiento. Son los versos que fueron educando a los sahaba, generalmente todos mequinenses en términos generales, hasta donde sé, y hay excepciones, pero más o menos, o sea, de la Sura 10 a la Sura 35. Esto también, y recomiendo a musulmanes leer estos capítulos del Corán. Son un buen recordatorio, alhamdulillah. Pues inshallah, hoy no les voy a recitar el Corán en sí, pero hoy en la mañana estuve leyendo sobre, ayer en la tarde y hoy en la mañana, estaba leyendo yo Surat al-Namla, pero ayer en la tarde leí la parte de Suleimán, una parte del profeta y rey Salomón, Suleimán, en árabe lo llamamos Suleimán. Y alhamdulillah, es un profeta que juega un rol muy importante en la historia, porque fue un profeta y un rey para los judíos, y representa para los judíos la época más importante de su historia, donde más grandeza tuvieron, algo que, pues, al que siempre quisieron regresar, ¿no? O sea, sabemos la historia de
de los hijos de Israel, de Bani Israel, cuando fueron salvados por Allah subhanahu wa ta'ala y llevados a la tierra prometida, ¿no? Y sabemos la historia y los años que pasaron, pues buscando ahora sí que la tierra prometida, y eventualmente ya siglos después bueno, o décadas después del profeta Moisés, llegaron a establecerse en lo que antes se llamaba Canaán, y tuvieron que pelear, y ahí está la historia de Talut, ¿no? Que no querían pelear, ¿no? El pueblo, y lo dejaron a Talut prácticamente solo. Hubo unas pruebas de Talut del rey Saúl, ¿no? Y ya el Saúl ya empezó como un reino. Lo que destacó y lo que los consolidó como reino fue finalmente derrotar a los filisteos, de donde viene la palabra palestino. O sea, creo que sí es importante que como musulmanes pues consideremos un poco eso, porque es como un arma en nuestra contra, y lo usan los judíos constantemente, porque pues para nosotros también, como para ellos, pues el rey David, el profeta Daud alayhi salam, pues jugó un rol magnífico. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: nunca digan que yo soy mejor. Dijo que la mejor oración es la del rey David, la mejor oración nocturna, el tahajjud. El mejor ayuno era el del rey David, que era un día sí y un día no, ayunaba todo el año. Y tenía pues el rey David muchas riquezas, y estas riquezas, y estamos hablando más o menos como 1000 años antes de la venida de Jesús, o sea, estamos hablando como hace 3000 años. Y Allah le dio a David un gran reino, después de que David, como soldado primero, derrotó, de joven, derrotó al famoso Goliat, a Jalud, en Ain al-Jalud, donde luego ya históricamente, en ese lugar donde mató a Goliat, pues nosotros, alhamdulillah, o sea, ya Baibars, derrotó a los mongoles. Fuimos los musulmanes los únicos que lograron detener y frenar completamente la expansión mongola, porque ya se estaban entrando a África, y pues iban a entrar a Europa eventualmente, y pues los musulmanes lo detuvieron en un lugar que se llama Ain al-Jalud, justo donde mató David a Goliat. David, pues como te digo, empezó un reino muy grande, y pues le heredó a su hijo Salomón, a Suleimán. Suleimán, como David, también tuvieron ciertas características con los que Dios los favoreció mucho, y tenían, por ejemplo, hablaban con animales, podían inclusive podían volar, y pues fue algo que Dios les dio de favores en este mundo, ¿no? Y empezaron a construir el templo. Para los judíos este templo pues es lo más importante, inclusive pues su objetivo es regresar a este templo. Un templo donde se cree, ¿verdad?, que todo el mundo va a reconocer al Dios de Israel y se va a someter al Dios de Israel. Los judíos hoy, modernos, como que toman eso en un sentido como que estaremos sometidos a su poder, pero realmente si entendemos el mensaje de Ibrahim y lo entendemos dentro de la tradición islámica también, y lo que Allah nos dice en el Corán, también se entiende bastante claro que efectivamente pues vamos a regresar a este templo todos los creyentes. Y pues ellos decían, los judíos, que pues ahora sí que las 69 tribus, porque ellos creen que hay 70 naciones, ellos son la favorita, y que ayer no les terminé de explicar esto, pero
El profeta Ummi es interesante, por Ummiyun, que significa el letrado, pero también, si se meten a la enciclopedia judía y empiezan a buscar y a buscar, encuentras en la tradición judía, en el Talmud, que se hablaba de un profeta de todos los gentiles, y tiene una pronunciación parecida al Ummi. O sea, se cree en la tradición, o sea, que habrá un profeta para todas las naciones. O sea, el profeta de todas las 69 naciones, que no iba a ser descendiente de Jacobo. ¿No? Pero aún los descendientes, esto es lo complicado, porque aún los descendientes de Jacobo, pues hay un conflicto que los judíos han hecho mucho énfasis en de que, dos de los hijos de Isaac se pelearon, ¿no? Entonces ellos Bani Israel siguen a Jacobo. Pero también, o sea, en su historia hay este conflicto de naciones, ¿no? Que ellos llaman las naciones, los descendientes de Noé y de los hijos de Sam, los semitas. Pero tenemos que recordar también nosotros, y está en la Biblia clarísimo, pues que también hijo de Ibrahim, que tuvo el convenio de la circuncisión, y es lo que la base de los judíos, pues también está Ismael, y ahí se establecieron los árabes. O sea, los árabes en su mayoría son descendientes, son los Quraysh, los árabes, quienes nosotros respetamos, porque hay diferentes clanes, pero había dos clanes centrales. Uno de estos clanes son los árabes al-Adnani. Los Adnani son descendientes de Ismael, y eran circuncisos, y hay muchas cuestiones, y son los que ahí preservaban la Kaaba y estaban en la Meca, pero pues había otros árabes. El punto es de que si vemos el convenio judío y la cuestión de la fe, pues también obviamente Ismael estaba dentro de los semitas, pero la línea de Bani Israel, o sea, la línea de los hijos de Jacobo, ¿verdad? Las 12 tribus, ¿no? Que se llaman las 12 tribus de Israel, pues terminaron después de muchas dificultades, mucha persecución en Egipto, y Moisés los libera, y luego de pasar pues años, décadas, siglos, si no siglos, en persecución, tratando de proteger, o sea, le robaron o sea, ellos cargaban como subhanallah, al tabut se llaman, cargaban como el arca, le decían, ahora lo llaman como el arca perdido. Era el arca donde tenían, por ejemplo, las tablas con las que Moisés recibió, y varias cosas, y le siguieron añadiendo algunas cosas. El punto es de que y coincide, ¿va? O sea, el Islam afirma mucho de lo que ellos dicen, a diferencia de los cristianos. O sea, las fuentes cristianas realmente son muy débiles, porque nomás agarran el aspecto muy superficial de la narrativa bíblica, pero pues por siglos, inclusive ya antes de la venida de Jesús, estaba la narrativa rabínica, ¿no? Y estaba el Talmud. Y es interesante cómo esta narrativa, que pues la mayoría de los judíos, casi el 100% de los judíos son rabínicos, ¿no? Y tenían pues como la tradición oral, o sea, la interpretación, o como podríamos llamar el tafsir, o la explicación, y tenían todas estas informaciones, y ellos estudian años, y es enciclopédico el estudio del Talmud. Y en el Talmud pues vemos muchísimas cosas que coinciden con la narrativa islámica, ¿no? Regresando al tema de Soleimán, porque es importante entender nuestras diferencias.
Muchos que venimos de un trasfondo cristiano, a veces no comprendemos bien. Yo recomiendo mucho, y esto fue una tradición islámica, y es para expander el conocimiento de la gente del pasado, de la gente relacionada, de la gente de Bani Israel y los eventos relacionados a la gente de Israel, a los hijos de Israel. Pues hay que ver lo que llamamos, y por siglos lo llamamos, y fue una fuente de tafsir que se llama la israelía. Ahora, pues la israelía, mucho de lo que tenemos en nuestras narrativas se basa en lo que se tenía en ese momento, ¿no? Pero yo creo que todavía hay lugar, sin duda, para seguir viendo, porque tenemos ya más acceso a esta israelía, y y encontramos muchas cosas que subhanallah, son muy interesantes, ¿no? Hoy en la mañana, por ejemplo, antes de la oración del Fajr, estuve viendo un poco de lo que ha dicho el Talmud respecto a Suleimán, y es muy interesante. Si te quedas con la versión bíblica, como le hacen los cristianos, y luego ellos hacen su tafsir, pero realmente los padres de la iglesia nomás iban al Antiguo Testamento, y como un padre de la iglesia famoso, se me olvida su nombre, pero él decía que pues no tenía mucho caso tener el Antiguo Testamento, porque pues los del Antiguo Testamento adoran a otro Dios. Bueno, más bien ellos empezaron a adorar a otro Dios, ¿no? Y precisamente uno de los que promovía mucho la Trinidad y demás fue el que dijo esto, ¿no? Y fue uno de los padres de la iglesia más importantes, que estaba en contra de tener el Antiguo Testamento, pero muchos de los padres de la iglesia usaban el Antiguo Testamento como para comprobar que su dogma, que fueron formando a través de más de 4 o 5 siglos, y la siguen formando hasta la fecha, porque no está consolidado. La iglesia católica todavía tiene estos concilios, todavía siguen, ¿no? Y pueden sacar el día de mañana cualquier cosa, ¿no? Pero pues para formar el credo bizantino, el famoso credo que memorizan los católicos en términos generales, pues eso ya fue en el siglo IV, finales del siglo IV, y pues elaboraron, y esta tesis que elaboraron, ¿no? Pues trataron de sostenerlo en el Antiguo Testamento, pero pues la prueba que es inconcebible, o sea, ningún judío ha tomado eso, o sea, tú siéntate con cualquier judío educado, pues, va a decir, estos están re mal, o sea, ¿de dónde sacaron eso? No, o sea, si acaso hay unos que son, o sea, que pudieran haber, pero esos ya no, los ebonitas, por ejemplo, que reconocen a Jesús como Mesías, ¿no? Y hay un movimiento un poco interesante, pero también tiene mucho bagaje extraño, pero los mesiánicos, ¿no? Que ahora llaman los cristianos mesiánicos, pero pues como que hay judaísmo, pero ojo, porque hay también mucho sionista, mucho cristiano sionista, que no es lo mismo, que creen que para que venga Jesús tiene que estar Israel, y esta cuestión moderna de Israel que no tiene nada que ver con el judaísmo en sí, o sea, el templo sí, pero este movimiento sionista no como lo manejan, y mucho menos como lo manejan los cristianos. Y su interpretación, pues más agarran o sea, es que esa es la cosa de los cristianos, no tienen análisis, no tienen profundidad, nomás agarran un pequeño verso y dicen, mira, así como Dios bendijo, o sea, cambian inclusive el significado, ¿no? Y Alá dice que hacen esto, ¿no? Que hacen tahrif, cambian el significado completamente, inclusive cambian de profetas. Por ejemplo, Alá, o sea, en el Génesis, y si ven la explicación talmúdica de esto, pues está hablando de Abraham, pero ellos cambian el significado, porque hay un verso que dice, quien bendice a Abraham será bendecido, y quien maldice a Abraham será maldecido, en el Génesis. Ellos lo cambian y hacen referencia que esto tiene que ver con Jacobo, pero aunque fuera Jacobo, ¿no? Es una persona, Israel, porque Jacobo se llamó Israel. Y luego dicen que, o sea, y cambian el verso y lo ponen en sus páginas sionistas y dicen, quien bendice a Israel será bendecido, quien maldice a Israel será maldecido, pero obviamente haciendo referencia a la nueva nación de Israel. Eso no tiene nada que ver,
nada absolutamente que ver. O sea, nosotros como musulmanes, por si queda duda, nosotros como musulmanes, pues lo que en nuestras oraciones diarias, o sea, decimos, más de 10 veces al día, ¿verdad? Más de 10 veces al día, porque en cada, o más, como 20 y tantas veces, como mínimo, decimos, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. O sea, nosotros pedimos bendiciones, mandamos en nuestras oraciones bendiciones a Abraham y a la familia de Abraham, por si queda la duda, que obviamente incluye a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus, y nosotros creemos en ellos. Pero, bueno, regresando un poco, o sea, al tema de Soleimán, alayhi salam, que la paz esté con él. Alá le dio un reino, le dio mucho en esta vida, ¿no? Hubo algunos profetas que prefirieron nomás todo en el más allá, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda su gran recompensa, nomás, porque los profetas tenían un maqam, una estación muy predilecta, porque tenían comunicación directa con Allah, y Allah los favoreció de muchas maneras, y en este mundo favoreció muchísimo a Soleimán. Soleimán tenía, por ejemplo, contacto con los jinn, y hasta la fecha, cuando construye el templo, por ejemplo, ahí donde que la mezquita del Aqsa, la mezquita Masjid al-Aqsa, la mezquita del Aqsa es parte de este templo. De hecho, los judíos están escarbando por abajo de la mezquita, tratando de encontrar el arca y tratando de encontrar el viejo templo. Pues los musulmanes lo preservamos, pero es regresando a como inicié, es parte del convenio, porque si no me equivoco, leí hace tiempo, si no fue en el Talmud, creo que fue en el Talmud, es muy interesante esto, porque Soleimán hace como una plegaria, no sé si está en los proverbios de Soleimán, de Salomón, pero hace como una plegaria y dice que aquí, que al hacer el templo, que vengan aquí a rezar, y que reconozcan los gentiles al Dios de Israel. O sea, no es lo mismo que el mundo se someta al pueblo de Israel que se someta al Dios de Israel, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha pasado, porque el Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues el Islam ha llegado a todas las 70 naciones. Y en Jerusalén, si hubiera más acceso, ¿verdad? Porque es un problema entrar a la mezquita de Jerusalén hoy por cuestiones políticas, pues estaría lleno de todas las naciones del mundo, ¿verdad? Y vamos y nos prosternamos ante el Dios de Israel. O sea, porque es el mismo Dios, el Dios de Abraham, ¿no? Entonces esto, pues es algo que existe y algo que todavía sigue y seguirá y se incrementará, ¿no? Creemos que de hecho que Jesús estará en el templo, inshallah, y habrá un reconocimiento general sobre realmente el Mesías, porque Jesús fue el Mesías para Israel. O sea, el retorno de Jesús está, y el Dajjal, el Mesías falso, todo está relacionado. Por eso a Israel, a los hijos de Israel, por eso creo que es algo milagroso realmente que ese pueblo siga en su historia, porque si hay algo que tienen, es su historia, ¿no? O sea, recuerdo un rabino, estaba yo viendo una conferencia, y algo que bien decía este rabino es, bueno, si hay algo algo que milagroso de nosotros, pues es de que seguimos aquí, ¿no? Porque han sido, y no es una comunidad muy grande, según ellos que son como 15 millones de judíos, Allahu Alam, yo creo que son más, ¿verdad? Pero pues dicen que Hitler exterminó a 6 millones, ¿no? Allahu Alam las cifras, pero es lo que ellos dicen. O sea que es una nación muy pequeña, ¿ok? Y bueno, en ese sentido, pues sí, es una comunidad muy pequeña, pero siguen, a pesar de que fueron, o sea, Isabel la católica también, aparte de exterminar a los musulmanes, también persiguió a los judíos.
Y los judíos por siglos se refugiaban en el mundo musulmán. Lo que pasa es que ahora, pues como ahí siguen en muchos casos. Y es interesante porque muchos judíos seguirán al Mesías falso y vendrá quien vendrá del Jorazán. Y ahí en Irán justamente hay una comunidad judía significante. Pero bueno, inshallah. Suleimán jugó un rol muy importante. Hay que entender que David derrotó finalmente a los enemigos más grandes a vencer, que eran los filisteos, ¿no? De donde viene la palabra Palestina. Entonces digo, nosotros amamos a David y creemos que derrotó a Goliat, y Goliat era el líder de los filisteos. Entonces no es la mejor palabra hacer un nacionalismo sobre el filistín, este término no es el mejor, pero bueno, sí, o sea, la historia, los romanos, los ingleses, así, luego se tomó, ok, pero realmente nuestra historia es a partir de Omar al-Khattab, cuando entró a Jerusalén, ¿no? En el siglo VII, y estableció como en el 636, 37, 38, estableció, porque él mismo fue, y hay que leer la historia de Omar al-Khattab, porque esa historia de su entrada a Jerusalén es increíble, porque cuando conquistaron los musulmanes que sitiaron a Jerusalén y se rindieron, la gente de Jerusalén, y el arzobispo de Israel, que era el que tenía las llaves, que antes estaba bajo los bizantinos, dijeron, bueno, ahora vamos a estar bajo los musulmanes, nomás pedimos que venga el líder de los musulmanes. Omar fue. Y Omar fue directo de Medina a recibir la llave de Jerusalén, y hay muchas anécdotas muy importantes, y todavía muchas cosas, hay que estudiarlo, no me quiero salir del tema, aunque estamos hablando de Suleimán, inshallah. Pero Omar, nuestra historia como musulmanes realmente empieza a partir de Omar ibn Khattab. O sea, si el nacionalismo de nuestra umma, de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, realmente empieza a partir del 636, ¿no? 37, no me acuerdo la fecha precisa, pero o sea, como 4 años después, 3 años después de la muerte de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, más o menos. El 620 fue la hijra de Meca a Medina. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam murió como en el 631, 632, si no me equivoco, como en el 636 más o menos, fue la conquista de Jerusalén. El punto aquí es de que Omar ibn Khattab, de lo primero que hice, lo primero que le interesó es: enséñame en dónde está la mezquita Masjid al-Aqsa, porque para nosotros Masjid al-Aqsa es sumamente importante por al-Isra o al-Miraj. O sea, Allah deliberadamente, Allah con un plan, ¿verdad? Es un plan que, o sea, nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero Allah vinculó las comunidades con un verso del Corán, con un verso del Corán vinculó las comunidades de una manera increíble, ¿no? Con uno o dos versos al principio de Surat al-Isra, o sea, más de 6,000 versos. O sea, con un verso amarra las comunidades de una forma terrenal, ¿no? O sea, no solamente espiritual, porque estábamos amarrados en ese sentido, porque pues para nosotros somos testigos de los profetas anteriores, y toda esa historia pues la afirmamos y creemos en ella, pero nos vincula en el mismo sitio geográfico, porque le da, para los musulmanes se hace muy importante el Masjid al-Aqsa. Y Omar lo primero que averiguó, dice, pues ¿dónde está Masjid al-Aqsa? Dice, no, pues ahí y está el cerro, donde lo que llaman los cristianos el Temple Mount, ¿no? El monte, el templo del monte, ¿no? Y era un basurero. Los romanos, los bizantinos lo tenían, y por muchos siglos así estuvo, como un basurero. No lo tenían atendido, no les interesaba, porque pues a ellos lo que les interesaba era la iglesia, y que
Elena llevó la cruz y que lo encontró quién sabe dónde. O sea, estas cuestiones cristianas, ¿no? Pero, lejos del monoteísmo hay puras cosas shirkiosas, ¿no? Pero el templo en sí, que es la crema nata del lugar, era el lugar más importante de la historia, ¿verdad? De toda la narrativa bíblica, ¿verdad? Para los judíos. Por eso hay que ir con los judíos. Yo no sé por qué crearon por ejemplo, Lutero, y por qué crearon tanto odio hacia los judíos en ese sentido. Nosotros los musulmanes no tenemos odio, tenemos precaución, porque Alá nos advierte de los judíos, o sea, tenemos precaución, pero nunca tuvimos así odio, al contrario, los ayudábamos, ¿no? O sea, siempre se refugiaron con los musulmanes por siglos, y Alá nos dice que seamos buenos con la gente del libro, y encontrarás gente, si le prestas a un judío un dinar, encontrarás que te lo devuelve, pero hay otros que no, y así, o sea, nos habla bastante de la gente judía. No tenemos problema con los judíos, vivieron por siglos con los musulmanes, y hasta tuvieron roles importantes, fueron consejeros, etcétera. Bueno, vamos entonces, Omar libró el templo del monte, y lo limpió, y se hizo una mezquita. Y pues la parte más importante es donde está el Qibla, es justo donde está Masjid al-Aqsa, no confundirlo con el Domo de la Roca. Masjid al-Aqsa es el que es de veras la parte más importante, y es donde los judíos están tratando de meterse. Pero bueno, todo a lo que iba, ¿verdad? Toda esa mezquita es parte ahí está nuestro vínculo. No están con el pueblo filisteo, sino está con esto del templo, y con los musulmanes que luego ahí vivieron, y etcétera. Y estaba yo hablando de Soleimán. O sea, Soleimán tenía mucho poder y tenía comunicación con los jinn. Y los jinn lo ayudaron nosotros sabemos, porque el Corán lo dice, lo ayudaron a construir este templo, ¿no? Y es increíble. Por ejemplo, si ven el muro de los lamentos, que es un muro de la mezquita, hay unos pilares donde no se entienden cómo llegaron esas piedrotas ahí. Y bueno, para mí, o sea, sabemos que los jinn lo ayudaron, ¿no? Y tenían cierto poderío en ese aspecto. O sea, Soleimán tenía un gran poderío en ese aspecto, subhanallah. Y bueno, quiero hablarles de un poco de la historia. Hay una historia muy bonita en el Corán sobre Soleimán. O sea, ya les di un poco el contexto histórico, me falta mucho, pero Soleimán, déjales digo una cosa más antes de entrar a la historia de Balkis, hablarles de la reina del Yemen. Cuando Soleimán estaba en su estaba en o sea, llegó a tener un reino que ningún reino había en el mundo parecido, ¿no? Era un reino muy grande, y pues empezó a conquistar algunos pueblos, también David. Entonces todo eso, o sea, se hizo como el jalifa. De hecho, Daud alayhi salam, se habla del Estakhlafa. Ayer les hablé del verso Estakhlafa, pues también hay un verso parecido respecto a Daud alayhi salam. O sea, que les dio en este mundo poderío a los judíos. Y fue su única época. Y déjales digo una cosa. El califato en tierra de los judíos fue nomás ese periodo, David y Soleimán, porque cuando murió Soleimán se dividieron. Y gran parte de las tribus, 10 tribus, o sea, no se sabe cómo, la tribu de Benjamín, Judea, se quedó ahí donde el templo, pero ellos se separaron y se fueron para norte, tenían el norte de parte de Siria, el norte, y ahí luego establecieron un templo y empezaron a adorar a un dios asirio y se asimilaron con los asirios y se perdieron esas tribus. Fueron destruidas por los asirios y se perdieron. Y hasta la fecha no saben, ¿no? Por ahí la teoría de Joseph Smith y que aparecieron en América, uno de ellos. Por eso, a partir de esta época, pues nomás quedaron Judea y por eso se llaman judíos. Los judíos son prácticamente dos tribus. Y a lo mejor una sola, no se sabe con precisión.
pero pues era la línea de José y de Benjamín, Wallahu alam. Y Soleimán, bueno, tuvo este gran reino, pero luego se dividieron. Los judíos luego quisieron volver a tener este gran reino, por eso también la situación con Jesús, querían tener el reino, por eso Jesús hablaba tanto del reino, porque querían tener este gran reino en este mundo, como lo tuvo Soleimán. Querían otra vez ese estatus otra vez, ¿no? Y pues es algo que siempre ahí tienen los judíos, quieren ese estatus. Entonces, los que quedaron en Judea con el templo, pues pasaron muchas cosas muy significantes con lo que sucedió con este reino. Creyeron que Soleimán tenía magia, ¿no? Pero no era magia, ¿no? O sea, Allah subhanahu wa ta'ala lo favoreció con todas estas cosas, fue un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ellos empezaron a creer, pues tenía que haber tenido magia o algo. Entonces empezaron ellos a trabajar con los jinn y a meterse a la magia. Esto lo dicen los mismos judíos, está en su Talmud, es parte de su historia. Y dicen que por eso fueron destruidos, porque regresaron a la magia, a la brujería, y empezaron a idolatrar nuevamente y perdieron, porque eso es lo que los daba fuerza, el tauhid. Y luego perdieron su tauhid, hermanos, la palabra la deben de conocer, y luego fueron conquistados por Babilonia, y luego fueron puestos en cautiverio, y luego Esther los regresó, volvieron a reconstruir el templo, etcétera, etcétera. Pero perdieron su glamour, ¿no? Bueno. Soleimán alayhi salam, Allah nos dice en Surat al-Naml, hay una historia de Soleimán, que Soleimán tenía una comunicación con los animales, y en sus reuniones también venían ciertos animales del reino animal a reportarse ante Soleimán, ¿no? Y había un pájaro muy específico que algunos dicen se llama el hupi, o sea, es un pájaro muy bonito, ¿no? Estuve viendo unas fotos, es un pájaro bonito, es un pájaro de origen en África, tipo paloma mensajera, pero no era una paloma, no era paloma, y tiene vuelos largos, un ave migratoria, hasta donde sabemos. En el Corán, o sea, es un hudhud, la ave hace 3000 años se conocía como hudhud, a lo mejor pasó a la extinción, Allahu alam, como muchas criaturas ya no existen, no sabemos. Y el punto es de que el hudhud no había llegado a la reunión de Soleimán, y Soleimán pregunta, bueno, ¿y dónde está el hudhud? Y llega el hudhud finalmente y le dice, oh Soleimán, te tengo noticias de un reino que tú desconocías, porque pues Soleimán pensaba pues que ya no había nada que conquistar, ya todo estaba bajo el Dios de Israel, ¿no? Y le informa de un reino cerca del Yemen, en Najran, o sea, ahí están las ruinas todavía, de la reina Balkis, nosotros la llamamos Balkis, la reina Shiva, ¿no? Como le dicen los judíos. Y esta narrativa también está en el Talmud, está en el Corán y en el Talmud, en la Biblia no está. Pero el punto, y hay unas adiciones interesantes también en el Talmud. O sea, hay adiciones de esta historia en el Talmud, pero no, se me hacen un poco excéntricas, raras, no las voy a mencionar. Pero el punto es de que al enterarse Soleimán le manda una nota con el mismo ave, y el ave va y le suelta la nota ahí a la reina la lee, y es una invitación a adorar a Allah y a someterse al Dios de Israel. La reina convoca a sus consejeros, ¿no? Y dice, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces decidieron mandarle unos regalos. Ahí en el Talmud sí menciona muchísimas cosas que no menciona el Corán, ¿no? Inclusive, bueno, no voy a entrar porque hay cosas un poco raras ahí, pero
le dio un regalo, pero había ciertos objetos de madera también que pues, Soleimán lo vio y la verdad, y esto lo dice el Talmud, pero o sea, Soleimán no se impresionó con esto. Era el objetivo, pues no se impresionó para nada. Y y le regresó los regalos. Nosotras va de regreso los regalos en la sabiduría de Soleimán, que era muy sabio Soleimán, ¿no? Esto es otra cosa que debemos saber como musulmanes, que Soleimán fue un gran juez, ¿no? Inclusive fue mejor que David en ese aspecto, de juzgar las situaciones de la gente. Sabemos de la historia, deben de saber de lo que estoy hablando, mis hermanos muslims, inshallah. Bueno, entonces regresa los regalos a Shiva. Entonces Shiva pues dice, voy a ver voy a verlo, ¿no? Y en el Inter, o sea, ya va toda la comitiva de Shiva, de Balqis, de la reina, hacia Jerusalén. Y en el camino, cuando ellos van, Soleimán dice, tráiganme, aquí me puede traer el trono de la reina. Soleimán les lleva, o sea, sabemos, ¿no? La historia de que un jinn dice, pues te lo traigo en un abrir, o sea, luego te lo traigo en un abrir, un cerrar de ojos, y le trajeron el trono de Shiva. Entonces, y ahí la tenía el trono, y ya, o sea, porque era la tradición, o sea, si es un rey, una reina, un rey, pues los pones a la misma, o sea, los tratas igual, ¿no? Está el trono del rey, o sea, Soleimán tenía también su trono, y estaba el trono del invitado, ¿no? Y ahí estaban. Entonces trajo precisamente el trono. Entonces la reina se impactó, ¿no? Pues ¿de dónde? O sea, dice, es Kamahua, y dice, este es mi trono, como si lo estuviera viendo, ¿no? Y luego la llevó adentro de unas partes del palacio, y pues el piso era de cristal, la reina se impresionó tanto, y el punto es de que la reina se hizo musulmana, ¿no? O sea, se sometió al Dios de Soleimán, al Dios de Israel, ¿no? Y se hizo, bueno, los judíos dicen pues que se hizo judía y que su gente, todo su entourage se circuncisaron, ¿no? Y esto es Pero, esta es una de muchas cuestiones alrededor de Soleimán. Soleimán tenía muchísimo poder como lo tuvo David. David, Alá dice que le enseñó a David cómo beneficiarse del hierro, ¿no? También que Soleimán del mercurio, Wallahu alam, pero o sea, hubo ciertos, y le llaman el Iron Age, ¿no? O sea, realmente se ubica más o menos, y es interesante, ¿no? Es la era la era del hierro, ¿no? No del hielo, como la película, sino, o sea, un avance donde ya hay armas, y esto es lo que David, porque Alá le dio el know-how de cómo fundir y toda esta cuestión, y bueno, podría bien ser que ahí empezó esto, ¿eh? Wallahu alam, ¿no? Los antropólogos, realmente geólogos, tienen las cosas un poco, para mí, más fantasiosas que cualquier narrativa que pudiera haber, ¿no? O sea, de repente dicen fechas que hace millones de años y que no, o sea, no, eso no. No coincide con las civilizaciones, no coincide con la narrativa histórica, que yo le doy más importancia a lo que han narrado los humanos, los testigos, porque nosotros como musulmanes creemos más en los testigos que o sea, no puedes viendo piedras, ¿no? Escuchamos la narrativa, ¿no? O sea, en la jurisprudencia islámica, lo que vale es el testimonio, ¿no? No, es algo secundario, ¿no? De repente se encuentran que la pistola tiene
fue recién usada o no sé. Y ni siquiera quiero decir huellas digitales porque esa es otra cosa, pero aquí los arqueólogos ven una piedra y dicen, no, pues esta piedra estuvo hace tantos millones de años. No, y no, así por ahí no va, no. Y empiezan sus teorías para construir sus teorías una sobre de otra. Y bueno, pues inshallah eso es un poco de lo que estamos leyendo en estos días. Hoy estamos leyendo bueno, ayer terminamos y justo ayer termina con la historia de Suleimán y un poco la historia de Talmud, los últimos versos o sea, antes de terminar el Juz 19 empieza ya el 20. Justo ayer terminando el 19 pues lees esto de Suleimán. Y recomiendo a todos, hay muchas historias en el Corán, hay que leer los capítulos, ya les dije, del Yunus a Fatir, esto del 10 al 35, esos capítulos que son como de 100 versos más o menos, que el profeta sallallahu alaihi wasallam los llamaba al Mi'in, y hay un hadith, ¿no? Respecto a esta capitulación del Corán, ¿no? Inshallah, pues Allah nos guíe, nos haga buenos musulmanes. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.